En este ejercicio nos piden que linearicemos la siguiente ecuación diferencial no lineal y obtengamos la función de transferencia de y con respecto de u. La salida es y y la entrada es u. El sistema es no lineal, ya que aparece la derivada al cuadrado de la salida por su derivada, la derivada de la entrada por el coseno de la entrada al cuadrado, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a aplicar a cada uno de estos términos la expansión en serie de Taylor y nos vamos a quedar solamente con el término de primer orden. Vamos a despreciar el de segundo orden. La derivada del segundo orden o mayor la despreciamos. Bien, lo primero que hay que hacer es definir las condiciones en el punto de operación. En nuestro punto de equilibrio, si anotamos las variables como sub 0, nos quedaría que y' cuadrado sub 0 más 5 y sub 0 y' sub 0 más y sub 0 debe ser igual a u' sub 0 coseno de u sub 0 más u sub 0 al cuadrado. Normalmente en un punto de equilibrio, un punto de operación, nosotros definiremos o estableceremos que las derivadas son nulas. Por tanto, y' sub 0 va a ser igual a 0 y u' sub 0 va a ser igual a 0. Este término sería nulo, este sería nulo y nos quedaría que y sub 0 sería igual a, este término también sería nulo, a u sub 0 al cuadrado. Luego esto nos relaciona la salida con la entrada en el punto de operación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos Taylor a cada uno de estos términos. Si cada uno de estos términos depende de una... Acá hay la expansión en serie de Taylor cuando nos quedamos solamente con el término del primer miembro de cada uno de estos términos, a lo que valga ese término en el punto de equilibrio, más la derivada parcial con respecto a las variables que dependa, evaluada en el punto de operación, por el incremento de esas variables con respecto a las que derivamos relativa al punto de operación. Por ejemplo, si tenemos una función f que depende de x, su expansión en Taylor será a lo que valga esa función en el punto de operación, más la derivada con respecto de x, ya que depende de x, evaluada en el punto de operación, en x sub 0, y ahora, como hemos derivado con respecto de x, sería por x menos x sub 0. Bien, vamos a verlo con este sistema. En primer lugar, que tenemos y' al cuadrado. Su expansión en serie de Taylor, ¿a qué sería igual? A lo que valga en el punto de operación, que sería y' sub 0 al cuadrado, más... ¿De qué depende este término? Solamente de y', pues derivamos con respecto de y'. La derivada de y' de esto, ¿a qué sería igual? A 2 y', evaluado en el punto de operación, sería y' sub 0. Y como hemos derivado con respecto de y', pues multiplicamos por y' menos y' sub 0. Sé que este término va a ser nulo porque en las condiciones iniciales y' sub 0 es nulo, pero vamos a dejarlo y luego lo simplificaremos. Bien, este segundo término en su expansión en Taylor sería igual a lo que valga este término en las condiciones iniciales, 5 y sub 0 por y' sub 0, más, y ahora, como depende de dos variables, de y de y', hay que hacer la derivada con respecto de cada una de ellas. Vamos a derivar primero con respecto de y. Se nos quedaría 5 y', evaluado las condiciones iniciales, y como hemos derivado con respecto de y menos y sub 0. Ahora derivamos con respecto de y', nos quedaría más 5y evaluado en el punto de operación, y como hemos derivado con respecto de y', nos quedaría y' menos y' sub 0. Y este tercer término, ¿cuánto vale en el punto de operación? Y sub 0. Y su derivada depende de y, su derivada con respecto de y sería 1 por, como hemos derivado con respecto de y menos y sub 0. Vamos a hacer ahora la expansión en Taylor de los términos del segundo miembro. Este término en el punto de operación sería igual a u' sub 0 por coseno de u0, más, depende de dos términos o de dos variables, de u' y de u, pues derivamos con respecto de cada una de ellas. Si derivamos con respecto de u', esto nos quedaría directamente coseno de u evaluado en el punto de operación. Como hemos derivado con respecto de u', pues multiplicamos por el incremento de u' con respecto al punto de operación, u' menos u' sub 0. Ahora, si derivamos con respecto de u, se nos va a quedar u' por la derivada del coseno respecto de u, que sería menos el seno de u, o sea, menos u' seno de u evaluado en el punto de operación, luego sería en u sub 0 y u' sub 0, y como hemos derivado con respecto de u, por u menos
u sub 0. Este término u al cuadrado en el punto de operación valdría u sub 0 al cuadrado, y ahora como depende de u, derivamos con respecto de u. La derivada con respecto de u de este término sería 2u evaluada en el punto de operación, o sea, u sub 0, multiplicada por, como hemos derivado de u, por u menos u sub 0. Ahora bien, fijaros, si quedamos solamente con los términos que no tienen derivadas parciales, o sea, este término más este término más este término, es lo que tenemos aquí, igualado a este término más este término, es lo que tenemos aquí. Luego estos tres términos, la suma de estos tres términos se anulan con la suma de estos otros dos términos en el segundo miembro, son lo mismo, lo tenemos aquí. Luego estos seguirían y ya nos quedaríamos solamente con variables incrementales. Ahora bien, si tenemos en cuenta las condiciones en el punto de operación, en el que la derivada de la salida y la derivada de la entrada son nulas, esto sabemos que es nulo, luego no lo ponemos. Este también sabemos que es nulo porque y' sub 0 es nula. Este de aquí ya no, este sí habría que ponerlo, nos quedaría 5i sub 0 por i' menos, aquí ya sería i' menos i' sub 0. Este también hay que ponerlo, más i menos i sub 0, será igual, este término en las condiciones iniciales, u sub 0, bueno, habría que definir, bueno, sí, se puede poner, sería coseno de u sub 0 por u' menos u' sub 0. Este término de aquí, como u' sub 0 es nulo, sería nulo, no hay que ponerlo. Y este de aquí sí, serían más 2 u sub 0 por u menos u sub 0. Bien, vamos a definir un punto de operación en el que u sub 0 es igual a pi, por lo que i sub 0 sería pi cuadrado. Además, a estas variables incrementales las vamos a denotar con el símbolo de incremento. Entonces sería incremento de i', incremento de i, incremento de u', incremento de u. A veces, en vez de poner incremento, pues se puede poner, por ejemplo, esta sería a lo mejor pues i con un arco circunflejo. Da igual como las llamemos, lo único que tener en cuenta es que estas variables ahora ya son incrementales con respecto al punto de operación. Bien, si ahora más bien sustituimos para estos valores concretos, nos quedaría 5i cuadrado por incremento de i' más incremento de i será igual al coseno de u sub 0, coseno de pi, que es menos 1, menos incremento de u' más 2pi incremento de u. Este sistema ya si es lineal, y a él le podemos aplicar la transformada de Laplace para calcular la función de transferencia. Además tenemos que suponer que las condiciones iniciales son nulas. Entonces nos quedaría 5pi cuadrado s por i de s más i de s será igual a menos s u de s más 2pi u de s. Y de aquí, si despejamos y ponemos transformada de Laplace de i de s en función de la transformada de Laplace de u de s, nos quedaría menos s más 2pi dividido de 5pi cuadrado s más 1. Y esta sería la función de transferencia que me relaciona la salida con la entrada, teniendo en cuenta que esta es la transformada de Laplace de las variables incrementales, incremento de i e incremento de u. O sea, son variables incrementales, variables relativas, no son las variables absolutas que aparecen en la ecuación no lineal original.